Factores de riesgo para infección de vías urinarias en base al sistema ORENUC en mujeres que acuden al servicio de uroginecología del Hospital General Regional número 1 de Ciudad Obregón, Sonora. La infección de vías urinarias es un diagnóstico común en pacientes con problemas uroginecológicos. Es una infección causada por la presencia y el crecimiento de microorganismos en cualquier parte del tracto urinario. Por lo general, se debe a bacterias del tracto digestivo que suben por la abertura de la uretra y comienzan a multiplicarse para causar infección. Aunque la mayoría de las infecciones de vías urinarias no son graves, causan una adversidad considerable y están asociadas con una alta carga sanitaria y social. Se estima que alrededor del 20 al 30% de las mujeres con una primera infección de vías urinarias tendrán una recurrencia, definida como al menos 3 episodios de una infección de vías urinarias en 12 meses o al menos 2 episodios en 6 meses, y el 3 al 5% tendrá infecciones crónicas recurrentes. Los factores de riesgo pueden afectar a la paciente de diferentes maneras y pueden agruparse según el conocimiento sobre el impacto, el resultado y el pronóstico. El sistema de clasificación de la Asociación Europea de Urología para Infección de Vías Urinarias, conocido como ORENUC, se basa en la presentación clínica de la infección de vías urinarias y sus factores de riesgo asociados. En 2011, Johansen y colaboradores reorganizaron los factores de riesgo en 6 grupos y propusieron el sistema ORENUC para el fenotipado. O, sin factor de riesgo conocido. R, riesgo de infección de vías urinarias recurrente, pero sin riesgo de resultados más graves. E, factores de riesgo extraurogenitales. N, nefropatía relevante. U, factores de riesgo resolutivos transitorios urológicos. C, catéter urinario externo permanente y factores de riesgo urológicos no resueltos. Objetivos: identificar la frecuencia de los factores de riesgo para infección de vías urinarias en base al sistema ORENUC en mujeres que acuden al servicio de uroginecología del Hospital General Regional de Ciudad Obregón, Sonora. Se realizó un estudio transversal, retrospectivo, descriptivo, observacional, donde se incluyeron 68 pacientes de cualquier edad durante enero a junio de 2019 con hallazgo en urocultivo de más de 100,000 unidades formadores de colonias. Se excluyeron pacientes sin diagnóstico por urocultivo de infección de vías urinarias. Para el análisis estadístico, fueron utilizadas medidas de dispersión y de tendencia central. Se recabaron los datos relacionados con los agentes bacteriológicos aislados en los cultivos de la población seleccionada. Se observó que la distribución fue mayor para E. coli con un 79.4%. Otros agentes aislados fueron Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Proteus mirabilis, Rautela ornitinolítica y Enterococo fecal. Como factor de riesgo para infección de vías urinarias recurrente, pero sin riesgo de resultados graves, el de mayor prevalencia fue la deficiencia hormonal en menopausia, en el 63.2% de las pacientes, seguido de la conducta sexual con un 51.5%, mientras que el factor de riesgo diabetes mellitus controlada solo se observó en el 17.6% de los casos, obteniendo una P menor a 0.001. En los factores de riesgo extraurogenitales con riesgo de resultados más graves que corresponden a la E del sistema ORENUC, se identificó a la hemoglobina glucosilada no controlada en solo el 10.3% de las pacientes, también obteniendo una P menor a 0.001. La presencia de nefropatía crónica que corresponde a la N solamente fue en el 5.9% de las pacientes, con una P menor a 0.001. Para los casos de infección de vías urinarias con factor de riesgo urológico con riesgo de resultados más graves que pueden resolverse durante la terapia, se encontró cirugía urológica en un 23.5%, litiasis en un 5.9%, pielonefritis crónica 1.5%,
el antecedente de vejiga neurogénica en un 8.8%, estenosis en un 19.1% y la presencia de bacteriuria sintomática en un 17.6%, obteniendo una P menor a 0.001. Finalmente, el factor de riesgo calificado como C fue usuario de sonda Foley permanente en solo 2.9% de las pacientes, con una P menor a 0.001. Las pautas internacionales recomiendan la inclusión del cultivo de orina como parte del proceso de diagnóstico solo en la sospecha de infección de vías urinarias complicadas para apuntar a la elección correcta de antibióticos. En nuestro estudio se realizó al 100%. De acuerdo con Chu y colaboradores, la información más importante obtenida de los resultados del cultivo es la confirmación de la bacteria causante y la sensibilidad a los antimicrobianos. La causa más común de infección de vías urinarias es la Escherichia coli, independientemente del grupo de edad, que constituye al menos el 70% de los aislamientos, siendo consistentes estos con los descritos por nuestro estudio. El agente aislado de mayor prevalencia fue E. coli con un 79.4%. En la población de estudio no se identificaron casos con ausencia de factores de riesgo. Se encontró la presencia de factores de riesgo para infección de vías urinarias recurrentes, pero sin riesgo de resultados graves como atrofia urogenital, en primer lugar, y este fue seguido de la deficiencia hormonal en menopausia y posmenopausia, la vida sexual y la diabetes mellitus controlada. De menor frecuencia fueron las pacientes usuarias de hormonal oral y los factores de riesgo extraurogenitales con riesgo de resultados más graves identificaron a la hemoglobina glicosilada no controlada. Aquí están algunas de las referencias y eso sería todo. Muchas gracias.